Canadá traiciona a México. Deben más de 10,000 millones de pesos por un fraude al SAT. El teatrito que acaba de hacer el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no se le vio ni a Donald Trump en sus peores momentos. Y toda la prensa tradicional está callando como momias. La indignación de la 4T es mayúscula. Y no es para menos, pues se acaba de revelar que el mandatario de Canadá quiso afectar intencionalmente a nuestro país, solo por defender a sus mineras que tanto daño nos hacen y que no solo nos roban nuestros recursos naturales, sino que incluso también evaden sus impuestos. Hoy te platicaré sobre el verdadero motivo de Canadá de cancelar sus vuelos a nuestro país, ya que simplemente están extorsionando al presidente Andrés Manuel López Obrador para no pagar más de 10,000 millones de pesos que deben a los mexicanos. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy te voy a platicar acerca del fraude que está buscando hacerle Canadá a todos los mexicanos para evadir el pago de impuestos de más de 10,000 millones. ¿Listos? Comenzamos. ¿Qué tal, mis queridos Nopal Brothers y Nopal Sisters? Pues bueno, como lo escucharon hace unos segundos, resulta que ustedes habrán visto en las noticias que Canadá canceló los vuelos a los mexicanos. Y bueno, esto fue una terrible noticia para el turismo, ya que de por sí vamos a perder muchísimos millones de pesos que entraban gracias al turismo de Canadá. Pero ¿por qué motivo tomaron estas medidas precautorias cuando hemos visto que muchísimos medios internacionales han comentado que esta no es la mejor estrategia para detener esta terrible epidemia? ¿Por qué motivo Canadá decidió cancelar los vuelos? Pues bueno, acaba de salir a la luz, amigos, que es una venganza en contra del gobierno federal, ya que el presidente está cobrándoles todo lo que le deben al SAT. Les cuento, Canadá cancela vuelos a México por nueva cepa. Les platico. Pandemia, sector y Cancillería auguran una crisis profunda. Si Ottawa no considera la medida, Trudeau señala que no es momento de volar e impondrá cuarentena a todos los extranjeros. El gobierno de Canadá y las principales aerolíneas de ese país acordaron cancelar temporalmente los vuelos hacia México y el Caribe desde mañana domingo y hasta el 30 de abril, como medida para contener la propagación de este virus en el país Canadá. Fíjense nada más, amigos, desde el día 1 de febrero hasta el 30 de abril. Imagínense todas las personas que se encuentran en México detenidas, personas que tienen que llegar a su hogar, que ya tenían los vuelos comprados para regresar en estos meses a sus hogares y bueno, los van a dejar encerrados en este país. La verdad es que esta fue una decisión, yo no sé en qué momento Canadá pensó que esto sería una buena decisión y claro, como se los comento, al empezar a juntar las piezas del rompecabezas, nos damos cuenta de que esto va más allá de simplemente cuidar a la gente de esta terrible epidemia. Les cuento, México dejará de recibir 782 millones de dólares por la suspensión de vuelos de Canadá. Fíjense nada más esta cantidad, amigos. 782 millones de dólares. Esta cantidad va a perder todo México, todo nuestro país por esta decisión que tomó Canadá. La verdad es que causa mucho coraje y como les comento, más allá del dinero, para todas las personas mexicanas que se encontraban ya con algo programado, una agenda programada para regresar a sus hogares o simplemente fueron a trabajar y vienen de regreso, por cualquier razón, bueno, es terrible que los hayan encerrado en un país. Esto no debería de permitirse y como les comento, pues aunando a que va a caer la economía mexicana muchísimos millones. La suspensión de vuelos de Air Canada, Air Transat, Sunwing y WestJet a destinos turísticos de México durante los siguientes 3 meses, determinada por el gobierno de Canadá para combatir la pandemia, generará una baja de 782 millones de dólares en la captación de divisas turísticas y la llegada de 791,000 visitantes.
casi 800,000 personas que tenían planeado venir a México en estos 3 meses. Y bueno, estas cifras no solamente son los vuelos, amigos, sino que también México quería, claro, impulsar el turismo, porque sabemos que hay una crisis económica terrible por esta epidemia que estamos viviendo. La gente no puede viajar, no puede salir de sus casas. De por sí este fue un golpe terrible para todos los mexicanos. Bueno, aunando a todo eso, la economía turística se fue por los suelos, que es de donde más dinero podríamos obtener para los recursos del erario público. Es una gran entrada de dinero para nuestro país. Estaban intentando volver a revivir el turismo en nuestro México, pero bueno, al parecer con estas medidas canadienses va a ser muchísimo más difícil, e incluso no dudo que muchos hoteles lleguen a estar en quiebra por estas decisiones de cancelar los vuelos. Y bueno, amigos, les platico. Turroco solicita que turismo sea considerado actividad esencial. Esto es muy importante porque, como les comento, justo se estaba buscando que el turismo sea una actividad esencial en nuestro país, que fuera tomada con muchísima importancia, y justamente se le ocurre al gobierno de Canadá cancelar los vuelos a México y a los destinos más turísticos. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué motivo Canadá tomaría esta decisión? El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, hizo un llamado para que el sector de viajes sea considerado como actividad esencial durante la crisis por la que atraviesa el país. En una carta que envió a los titulares de las Secretarías de Economía, Tatiana Cloutier, y de Salud, Jorge Alcocer, el funcionario subrayó que los protocolos biosanitarios establecidos en el sector cumplen los estándares nacionales e internacionales. Claro que todo esto, amigos, como una estrategia para volver a recuperar dinero para nuestro país, una estrategia para reactivar la economía. Y bueno, este era un plan bastante bien hecho por el gobierno mexicano. Pero ¿qué creen? Canadá tomó la decisión de cancelar los vuelos hacia México y el Caribe. La decisión del gobierno de Canadá de cancelar todos sus vuelos hacia México y el Caribe hasta el 30 de abril representa una medida desafortunada que afectará gravemente la economía de la región. Así lo aseguró el Consejo Mundial de Viajes y Turismos. Gloria Guevara Manso, presidenta y CEO del WTTC, señaló que estas medidas radicales perjudican la colaboración internacional y dañan más al sector, que contribuye con 1 de cada 10 empleos en todo el mundo. Fíjense nada más. 1 de cada 10 empleos en el mundo. Es muchísimo. El 10% a nivel mundial, amigos. Esto es lo que va a salir afectado por este tipo de medidas que está tomando Canadá. Pero, ¡oh sorpresa! Les platico, el SAT va por más de 500 millones de dólares que adeuda minera canadiense en impuestos. Si de por sí los canadienses, amigos, vienen a hacerse ricos de los mexicanos, vienen a robarse los minerales, tienen muchísimas mineras que de por sí se hacen ultra ricos y millonarios sacando todo el oro, todos los minerales que le corresponden a los mexicanos, y todavía aunando a esto no quieren pagar los impuestos. Entonces, bueno, esto es una mal broma para los mexicanos, es una burla. Y claro, pues sabemos que en anteriores sexenios solían perdonarles estas deudas millonarias a sus amiguitos canadienses, pero bueno, las cosas han cambiado. El actual gobierno federal no le está perdonando nada a nadie, no hay impunidad, está buscando verdaderamente justicia, y bueno, es algo que a los canadienses no les está gustando. Claro que no quieren pagar estos miles de impuestos. 500 millones de dólares en impuestos es lo que deben estas grandes mineras canadienses. El gobierno de México planea obtener más de 500 millones de dólares de la minera canadiense First Majestic Silver, lo que dice ser un adeudo por impuestos derivados de mantener artificialmente bajos los precios de la planta durante la última década.
Las auditorías, que datan desde el año 2010, muestran que la empresa debe alrededor de 11 millones de pesos. Fíjense nada más estas cantidades, que claro, pues a nadie le gusta que le cobren sus impuestos, y mucho menos cuando después de tantos años de no pagarlos, de repente llega un presidente, llega el SAT y llegan personas que sí te están cobrando lo que debes. Pues claro que de alguna manera tendrían que buscar venganza. Los funcionarios también están redoblando sus esfuerzos para procesar penalmente a la unidad local de First Majestic, primero empresa minera, por fraude fiscal relacionado con el esquema de precios. Incluso después de que un juez suspendió la imputación de cargos, el juez, dijeron las fuentes y otras personas con conocimientos directos de este delito. First Majestic, una firma con sede en Vancouver, que posee 3 minas en funcionamiento en México y otras 8 en diversas etapas de desarrollo, no respondió a una solicitud de comentarios. La compañía ha dicho anteriormente que ha hecho varias propuestas para resolver disputas tributarias con México, y sus reportes financieros más recientes muestran que el SAT le ha pedido 219 millones de dólares. Según el análisis del gobierno, primero empresa minera que First Majestic compró en el año 2018, fijó los precios de la planta por debajo del valor de mercado en un sistema similar a los valores de transferencia utilizados por las multinacionales para trasladar las ganancias a paraísos fiscales con bajos impuestos. Fíjense nada más, amigos, 3 mineras canadienses en México, millones de impuestos que se le deben al SAT, y después de todo esto cancelan los vuelos a México. ¿Ustedes qué creen que haya detrás de todo esto? Denme un like si ustedes piensan que todo esto es planeado y es una venganza en contra del gobierno de nuestro país, o den un dislike si piensan que simplemente son medidas cautelarias para evitar que se propague esta epidemia. Háganmelo saber, los voy a estar leyendo. Amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos y no se olviden de comentar, porque este es su espacio. No lo olvides, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos.